¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas sienten una necesidad desesperada de parecer fuertes, incluso cuando por dentro están claramente perdidas? ¿Por qué el tono de voz elevado, el pecho inflado y la mirada amenazante se parecen más a un grito de auxilio que a un gesto de poder? Y más importante aún, ¿qué revela más fuerza? ¿La furia ruidosa o el silencio que observa y espera? Nietzsche escribió alguna vez: quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse también en un monstruo. Ya Maquiavelo, con su mirada afilada hacia la esencia del poder, susurraba entre líneas en El Príncipe: pocos ven lo que somos, todos ven lo que aparentamos ser. Y quizá esta sea la primera clave de esta noche. No es la fuerza que grita la que transforma el mundo, sino la que calla y actúa cuando nadie lo espera. Todos nosotros, en algún momento, hemos estado expuestos a la arrogancia disfrazada de confianza. Ese jefe que necesita gritar para sentirse respetado. Ese colega que se impone a través del miedo porque sabe que jamás lo haría por competencia. Ese familiar que usa el sarcasmo para esconder su propio vacío. La verdad, aunque duela, es esta: el arrogante no es fuerte, solo está actuando. Y en este video quiero mostrarte no solo cómo identificar esa actuación, sino principalmente cómo desarmarla, con la precisión de un cirujano y la calma de un monje. No reaccionando, no regalándote, sino trascendiendo. Vas a sumergirte en una de las mentes más brillantes y peligrosas del pensamiento político, Nicolás Maquiavelo. Vas a descubrir por qué él defendía que el verdadero poder no se anuncia, no grita, no se exhibe, simplemente existe, y cuando es necesario, transforma todo a su alrededor sin levantar la voz. Pero cuidado, este no es un video sobre venganza ni manipulación, es sobre claridad, sobre ver con ojos filosóficos lo que tantos todavía ven con los ojos de la emoción, sobre liberarte de la danza inútil con egos inflados y construir una fortaleza interna que nada pueda sacudir. A partir de ahora, te invito a un viaje, silencioso, pero intenso. El viaje de lo que es real, detrás de la máscara de la arrogancia. Y tal vez, al final, no solo entiendas mejor a los demás, sino que te entiendas un poco más a ti mismo. Observa con atención. Esa persona que entra a una habitación y necesita dominar el ambiente con la voz más alta, el gesto más brusco, la risa más forzada, no está comunicándose, está actuando. La arrogancia, en este contexto, no es ni una virtud ni un defecto. Es una armadura mal ajustada, construida para esconder el miedo a ser visto como alguien demasiado pequeño. Maquiavelo, con su precisión quirúrgica, ya percibía esto. En medio de las intrigas y traiciones de la Italia renacentista, veía en los gritos de los poderosos una confesión silenciosa: tengo miedo, porque quien realmente tiene poder no necesita gritar, no necesita amenazar. Así como el león no ruge para convencer a la selva de que es peligroso, simplemente lo es. Y aquí va una revelación incómoda. Las personas inteligentes lo perciben de inmediato, no se dejan seducir por el espectáculo. Al contrario, lo identifican por lo que es: un teatro de emergencia. Una obra mal ensayada que intenta cubrir la inseguridad cruda de quien no soporta su propia fragilidad. Es duro admitirlo, pero muchos de los que se cruzan en nuestro camino no están viviendo, están actuando. Y esa actuación, por más ruidosa que parezca, no está hecha para impresionarte. Está hecha para protegerse de ti, de tu mirada analítica, de tu inteligencia emocional, de tu silencio, que observa en lugar de reaccionar. ¿Sabes ese momento en que alguien te ataca sin motivo, intenta humillarte en público o se impone con una aspereza gratuita? Pausa, observa bien. Esa persona está intentando ponerte a prueba porque en el fondo siente que tú eres más sólido que ella. Y nada asusta más a alguien frágil que la presencia de quien no necesita demostrar nada para ser respetado. El filósofo francés Blaise Pascal decía: la mayoría de los males proviene de no saber estar a solas con uno mismo. Y tal vez por eso tantos necesitan de la arrogancia como compañía. Les da la ilusión de control. Es un escudo para el alma que teme ser desenmascarada por la introspección. Y si en este momento sientes que estás cansado de lidiar con este tipo de personas, respira. No eres el único. Todos nosotros, en alguna etapa de la vida, nos sentimos desorientados frente a comportamientos absurdos, egos inflados y actitudes agresivas. Pero esto no se trata de ti. Se trata del teatro interno que el otro no logra dejar de representar. La arrogancia es un intento de controlar la narrativa. Pero lo curioso es que,
Cuanto más alguien intenta controlarlo todo a su alrededor, más revela que ha perdido el control dentro de sí. Así que aquí está la invitación. La próxima vez que alguien levante la voz, use el sarcasmo como arma o quiera dominar por la fuerza, no reacciones de inmediato. Observa, como si estuvieras viendo una obra en la que ya no eres el blanco, sino el espectador. Y recuerda, el actor que exagera demasiado, que intenta robarse la escena todo el tiempo, casi siempre es el que teme ser olvidado. Este cambio de postura, de la reacción emocional al análisis silencioso, es el primer paso de la verdadera inteligencia estratégica. No estás ahí para ganar la discusión. Estás ahí para comprender el juego y elegir no jugar. Al hacer esto, algo casi mágico sucede. El poder de la arrogancia se disuelve, porque solo existe mientras tú sigas el guión. Si sales de escena, el actor pierde el escenario, y en ese momento dejas de ser el blanco para convertirte en el espejo. Y no hay nada más desconcertante para un arrogante que ver su propia debilidad reflejada de forma serena. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina a un hombre sentado en silencio, observando cómo el mundo se derrumba entre gritos y movimientos desordenados. Él no reacciona, solo piensa, calcula, espera. Ese hombre es Nicolás Maquiavelo, y lo que nos legó no fue un manual de maldad, como tantos dicen, sino un mapa, oscuro, realista y necesario, para navegar en un mundo donde la apariencia es, casi siempre, más valorada que la esencia. Maquiavelo entendió algo que pocos se atrevieron a admitir. El poder que necesita mostrarse ya ha comenzado a debilitarse. En su obra más conocida, El Príncipe, nos revela un secreto tan antiguo como el tiempo. Todos ven lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Estas palabras no son solo una advertencia política, son un espejo de nuestra vida cotidiana, porque todos los días, rodeados de personas que interpretan papeles de fuerza, independencia y autosuficiencia, olvidamos mirar más profundo y preguntarnos, ¿qué se está ocultando detrás de esa actuación? Para Maquiavelo, el verdadero poder es invisible hasta el momento en que necesita actuar. Se mueve entre líneas, actúa en las sombras, sobrevive al ruido y vence con el silencio. Mientras el débil necesita anunciar sus cualidades para ser validado, el fuerte opera sin necesidad de aplausos. Y quizá ya has conocido a alguien así. Esa persona que no se impone, pero que transforma por completo el ambiente con una sola mirada o un gesto. Que no amenaza, pero inspira respeto. Que no compite, porque ya entendió que su fuerza no está en el escenario, está en la estructura que construyó en silencio. Ese es el poder silencioso. El tipo de poder que, según Maquiavelo, no desperdicia energía en confrontaciones innecesarias, sino que construye alianzas, observa comportamientos y elige los momentos con precisión quirúrgica. Y por encima de todo, nunca muestra todas sus cartas. Observa a los verdaderos líderes. No necesitan probar que son inteligentes. No necesitan exhibirse para ser escuchados. Dominan el campo más difícil de todos, el dominio de sí mismos. Maquiavelo comprendía la naturaleza humana con una honestidad brutal. Sabía que el mundo no está gobernado por ideales, sino por dinámicas de poder. Y dentro de esas dinámicas, quien se exalta demasiado se expone demasiado. Quien grita demasiado revela cuánto necesita ser escuchado para no desaparecer. Ahora, detente un instante y mira hacia adentro. ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas demostrar algo a alguien? ¿Cuántas veces sentiste subir la ira, el impulso de responder de la misma manera,
de devolver el golpe con la misma moneda? Maquiavelo nos susurra, a través de los siglos, no desperdicies tu energía en eso. El verdadero poder está en mantenerse íntegro, incluso cuando todo a tu alrededor intenta fragmentarte. Recuerda, el príncipe sabio no confronta al enemigo de inmediato, se posiciona, se fortalece, se prepara, hasta que la victoria se vuelve inevitable, no porque fue proclamada a gritos, sino porque fue construida con inteligencia. Así que, la próxima vez que la arrogancia se acerque a ti con su máscara de fuerza, piensa como Maquiavelo. No respondas con ruido, responde con presencia, con silencio estratégico, con acciones que hablan mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Y cuando te pregunten cómo venciste sin luchar, sonríe. Y dije, porque yo no estaba jugando el mismo juego. Hay un tipo de inteligencia que no se aprende en los libros ni se obtiene con diplomas. Es la que nace del dolor, del silencio y de la elección consciente de no reaccionar como los demás esperan. Es la inteligencia de quien ya entendió que ganar una batalla no es lo mismo que ganar la guerra y que no toda provocación merece una respuesta. Maquiavelo, ese maestro de la lectura fría de las emociones humanas, fue uno de los primeros en comprender que el verdadero poder no está en el enfrentamiento directo, sino en el arte de volver irrelevante al enemigo. Él sabía que el agresor necesitaba un escenario, necesita tu reacción, necesita que juegues su juego, y es justamente ahí donde el juego termina, cuando te niegas a jugar. Las personas que dependen de la arrogancia viven dentro de un guión predecible, suben el tono de voz esperando que tú también lo subas, presionan esperando que retrocedas, insultan esperando que pierdas el control, y tú no haces nada de eso. La primera estrategia es el espejo neutral. Cuando el arrogante grita, tú no guardas silencio por miedo, simplemente hablas bajo elección. Cuando te amenaza, no contraatacas. Reconoces la amenaza con serenidad y sigues adelante. Te conviertes en el espejo que no distorsiona, solo devuelve. ¿Y qué pasa cuando alguien se ve reflejado sin los filtros de su propia actuación? Se desestabiliza. El espejo no juzga, no rebate, solo expone. La segunda estrategia es el retiro estratégico. No huir, no someterse, sino simplemente elegir no estar ahí. Maquiavelo decía, el león no puede protegerse de las trampas y la zorra no puede defenderse de los lobos. Por lo tanto, es necesario ser zorra para reconocer las trampas y león para ahuyentar a los lobos. Saber cuándo ser cada uno es la clave. El arrogante, al intentar arrastrarte a un enfrentamiento, quiere atraparte en un ciclo de vanidad. Quiere que respondas con enojo para que ambos se hunden juntos. Pero cuando te retiras con elegancia y propósito, algo dentro de él se rompe, porque lo que más desea, por encima de todo, es tu atención. Y cuando se la quitas, también le quitas el combustible de su poder. Di con calma. No hablo en ese tono. Cuando quieras hablar de verdad, avísame. Y vete. Déjalo hablando solo. La tercera estrategia es el desvío de fuerza, el judo emocional. Es cuando transformas el ataque en una oportunidad. En lugar de responder con hostilidad, respondes con una lucidez inesperada. ¿Alguien grita? Tú preguntas, ¿qué hay detrás de esta frustración? ¿Alguien intenta intimidarte con sarcasmo? Sonríes con empatía y dices, parece que tuviste un día difícil. Esta ruptura del guión desarma la actuación. Es como quitar el telón del teatro a mitad de la obra y dejar al descubierto los bastidores. El actor, sin público, se pierde, porque el arrogante no está preparado para la gentileza estratégica. No sabe cómo continuar la escena si tú no entras al juego, y poco a poco se da cuenta de que no eres una víctima, eres el espejo, eres la pared de silencio donde su fuerza falsa resuena sin retorno. Estas estrategias no son formas de manipulación, son formas de protección y soberanía personal. No buscan destruir al otro, solo impiden que te arrastre a su abismo. Piensa en los sabios que admiras. No vencieron gritando, vencieron manteniéndose íntegros. Incluso frente a la provocación más feroz, tú también puedes hacerlo, no con frialdad, sino con firmeza, no con indiferencia, sino con autoconciencia. Y cuando esto se vuelva natural, te darás cuenta de que muchas batallas que te agotaban eran, en realidad, obras mal dirigidas. Y tú, finalmente, dejaste de ser un actor secundario en el drama ajeno, para convertirte en el autor silencioso de tu propia narrativa. ¿Ya has notado que los más sabios rara vez están envueltos en disputas ruidosas? No lo necesitan, porque el campo en el que juegan no es el de la provocación, es el de la permanencia.
Mientras los arrogantes se exhiben en la superficie, los sabios moldean las corrientes profundas de la realidad. La victoria del inteligente no es espectacular, es silenciosa, no necesita aplausos, solo resultados. Y muchas veces, cuando el mundo se da cuenta, ya es demasiado tarde. Él ganó, y nadie vio el movimiento suceder. Maquiavelo comprendía con precisión este arte de la invisibilidad estratégica. Sabía que el verdadero poder no necesita anunciarse. De hecho, cuanto menos visible es, más peligroso se vuelve. Uno de los mayores errores de los arrogantes es mostrarle al mundo su fuerza, con prisa, gritar, presionar, dominar. Al hacerlo, revelan su límite, exponen su propia estructura. Es como jugar ajedrez y empezar la partida con un jaque. Revelas tu estrategia antes de tiempo y le das al oponente la oportunidad de reorganizarse. El sabio, en cambio, actúa como un jugador que oculta su plan en cada gesto casual. Deja que el otro se exalte, permite que el enemigo lo revele todo, y cuando todo está expuesto, mueve una pieza, silenciosamente, y cambia el juego. La victoria invisible es esto, convertir la fuerza del otro en irrelevancia. No necesitar derrotar, sino hacer que el otro ya no tenga dónde atacar. Imagina al arrogante gritando en la oficina, intentando minimizarte. Tú no respondes, tú documentas, tú fortaleces alianzas, tú siembras semillas, y un día él se ve aislado. No ganaste en el sentido tradicional, volviste la disputa inútil. Ahora piensa en el ámbito personal, ese familiar, esa pareja, esa amistad tóxica que te desafiaba con ironías, con juegos emocionales. Dejaste de responder, reduciste el acceso, dejaste de ser escenario, y el actor se quedó sin público. Eso es poder. Es el tipo de poder que no se muestra con gritos, sino con ausencia, con presencia selectiva, con la desaparición estratégica que transforma al agresor en un fantasma. Y aquí está el detalle más bello y más cruel de esta estrategia. El arrogante jamás entiende dónde perdió. Buscará culpables, repetirá el mismo guión, gritará para nadie. Pero tú ya te habrás ido, fuerte, íntegro, sereno. Maquiavelo escribió: la prudencia consiste en saber reconocer la naturaleza de los inconvenientes y elegir el menos perjudicial como el mejor. El sabio lo sabe. A veces, el mayor bien no es vencer a un enemigo, es no tener enemigo alguno. Es colocarse en un lugar donde la agresión simplemente no alcanza. Esa es la victoria invisible, no celebrada, no reconocida de inmediato, pero profundamente sentida por quien la vive. Ya no necesitas reaccionar como antes, no necesitas defenderte de cada ataque. Basta con ver, comprender, elegir y moverte como el viento, que nadie puede detener, pero que lo cambia todo a su paso. Al final, quizá la mayor fortaleza de una persona inteligente no sea la capacidad de ganar discusiones ni de blindarse contra ataques, sino comprender el escenario tan profundamente que deja de ser una amenaza. El arrogante, el prepotente, el agresivo, todos viven atrapados en un teatro interno, donde necesitan gritar para creer que tienen voz, humillar para sentir que aún existen. Pero el sabio camina por otro sendero. Ya entendió que el ruido es solo ruido, y que quien tiene raíces profundas no se sacude con tormentas pasajeras. Maquiavelo nos enseñó que el verdadero poder no está en parecer fuerte, sino en ser fuerte, incluso cuando nadie está mirando. Y eso comienza cuando eliges no perderte en el juego del otro, cuando decides con lucidez y silencio proteger tu paz en lugar de tu ego. Poder es saber que podrías responder, pero eliges no desperdiciar energía. Poder es entender que muchas veces ganar es simplemente salir de escena y llevarte contigo el escenario. Así que la próxima vez que alguien intente alcanzarte con arrogancia o intimidación, recuerda, no necesitas reaccionar. Puedes simplemente ver con los ojos de quien mira más allá de la actuación y seguir, sin prisa, sin ruido, con elegancia. Esa es la verdadera victoria, invisible pero total. Quiero contarte algo. Durante mucho tiempo, yo reaccionaba a los gritos, a las ofensas veladas, a los silencios hostiles. Cada mirada torcida era un detonante, cada palabra cruzada, una invitación al enfrentamiento. ¿Y sabes qué descubrí? Que no era valentía, era agotamiento disfrazado. Fue en una madrugada cualquiera, de esas en las que uno mira el techo y empieza a dudar incluso de su propio reflejo. Cuando me di cuenta de algo, la mayoría de las batallas que yo libraba nunca fueron mías. Solo estaba aceptando invitaciones a duelos que no me llevarían a ningún lugar. Y fue entonces cuando empecé a cambiar. Primero, en silencio. Después,
en intención, hasta que un día la presencia del arrogante se volvió apenas ruido lejano, y por primera vez lo que me guiaba ya no era el miedo a ser minimizado, era la claridad de que nadie puede hacerme pequeño, a menos que yo me arrodille para encajar en la narrativa del otro. Si llegaste hasta aquí, es porque tú también estás en ese camino, de fuerza interna, de lucidez, de inteligencia emocional. Así que te agradezco, de verdad, por caminar conmigo en esta noche filosófica, entre susurros y verdades que duelen, pero liberan. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora, una petición con ese tono cariñosamente sarcástico. Si sobreviviste a este clavado existencial y todavía no le diste like al video, no te suscribiste al canal y no comentaste, entonces felicidades, eres más resistente que el ego de un jefe narcisista. Pero vamos, no seas el espectador arrogante que cree que no necesita hacer clic en nada. Demuestra que entendiste la lección. El verdadero poder es silencioso, pero el algoritmo de YouTube no lo es. Así que dale like, comenta, suscríbete, o finge que estás siendo estratégico, pero hazlo de todos modos. Y esos videos que están apareciendo en tu pantalla ahora parecen aleatorios, pero no te engañes. Ahí hay ideas peligrosas, reflexiones que quizá no estés listo para enfrentar. O tal vez sí. Solo hay una forma de averiguarlo. Nos vemos en el próximo clavado, con menos ruido y más verdad.